Uno de los jóvenes que trabaja con nosotros va a tener su primera instalación y será en una cocina de concreto. Va a poner puertas, divisiones y cajonera. Sin embargo, lo que más preocupa son los descuadres de la pared y los desniveles de las bases. Por lo tanto, hicimos este video guía para orientarlo. Sin embargo, no hay mejor manera de aprender que hacerlo. El Cocinator. La altura de la cubierta es de 90 centímetros, muy cómoda para trabajar. La profundidad de 60 centímetros. Podemos dejar 10 centímetros en la parte de la base y 10 centímetros en la parte de la base superior, con lo cual nos quedarían 70 centímetros de espacio libre para poner las puertas. Aquí tenemos que a la cubierta se le ha dado una profundidad de 65 centímetros. Si existe algún derrame, caiga directamente al suelo y no sobre las puertas. Aquí vemos una vista de perfil. Yo sí recomiendo que se haga esta nariz, pero en ocasiones ya está hecha la cocina y nuestra barra queda así, sin nariz. Cuando esto sucede hay que meter unos centímetros el marco de nuestra puerta y lo mismo, por si hay algún derrame no cae sobre nuestras puertas. Y aquí voy a abrir nuestras puertas y tenemos la división horizontal. Esta pieza se llama cargador y está atornillada hacia la pared, pero tiene este corte a 45 grados, ya que generalmente cuando el cliente abre las puertas tiene esta visión y gracias al corte 45 se ocultan los cargadores. Nuestra división es un simple rectángulo, ya que mide menos de 80 centímetros. Pero si midiera más de 80 centímetros podrías colocar este refuerzo en la parte frontal de la división, ya que estéticamente se ve muy bien y además se ocultan los cargadores a la vista del cliente. Como ya dijimos, hay 70 centímetros de espacio libre en esta parte de aquí, menos 2 centímetros del grosor de la división, tenemos 34 centímetros en cada uno de los espacios. Los productos más grandes podrían ir en esta área de aquí. Por eso es importante este ancho. Yo siempre los dejo de 40 centímetros, ya que si estuviera más ancho como se ve en la imagen, sería casi imposible acceder a los productos que se encuentran en el fondo del primer espacio. Y con menos profundidad, como se muestra aquí, se puede ver hasta el fondo y alcanzar hasta el fondo del espacio inferior. Sé muy bien por lo que estás pasando, pero déjame leerte esta bonita frase que dice así: en la vida no hay clases para principiantes. Enseguida exigen de uno lo más difícil. Ahora vamos a ver qué pasaría si las paredes se cierran hacia el frente. Aquí se puede ver cómo las paredes se cierran hacia el frente del cuadro, dejando un espacio en la parte de atrás. La medida de la parte de atrás es mayor a la medida de la parte de adelante. Entonces nuevamente vamos a cortar una pieza del tamaño mayor, que es en la parte de atrás, de 64 por 40. Y aquí tenemos ya nuestra pieza de 64 por 40. Ahora vamos a tomar la medida de la apertura de la parte de atrás, de aquí hasta aquí, y le vamos a marcar de aquí hasta aquí, en nuestra pieza para repisa. Lo mismo del otro lado, tomamos la medida de aquí hasta aquí y la trasladamos a la parte frontal de nuestra pieza, de aquí hasta aquí. En otras palabras, lo que necesitamos es una pieza que de su parte de atrás sea mayor y de la parte de adelante sea menor. Hago los cortes y aquí se puede ver cómo está quedando de menor medida en la parte de adelante. Cortamos por el otro lado. Te repito que este trabajo es de mucha paciencia para que te vayas con tiempo de hacer todos los ajustes pertinentes. Nuevamente hay que tener cuidado cuando la división roza con la pared. Y así nos ha quedado nuestra repisa, ajustada al descuadre de las paredes. Tenía la ansiedad del principiante, pero también su incapacidad para imaginar lo que me esperaba. Puede ser que te encuentres con un ángulo abierto en las paredes. Ahora observemos lo que sucede aquí. He dibujado un cuadrado perfecto en el piso para que se pueda observar cómo se abren las paredes respecto del cuadrado. Y lo mismo sucede en el otro lado. Con esto se puede deducir que la parte de atrás es menor a la parte de adelante.
Para instalar nuestra división, lo primero que vamos a hacer es cortar una pieza de material de la medida más grande por 40 centímetros, que es la profundidad de nuestra división. Y aquí está nuestra pieza, que es un rectángulo de 58.6 por 40. Ahora, para que encaje perfectamente, vemos que en la parte de atrás debe ser menor la distancia y en la parte de adelante debe ser una distancia mayor. Vamos a tomar la distancia de aquí hasta aquí y le vamos a marcar en nuestra pieza, de aquí hasta aquí, pero en la parte de atrás. Del otro lado hacemos lo mismo, tomamos la distancia de aquí hasta aquí y la marcamos en la parte de atrás de nuestra pieza rectangular, de aquí hasta aquí. Justo lo que necesitamos, una pieza más pequeña de atrás y más grande en la parte de adelante. Luego vas a hacer los cortes. Y del otro lado lo mismo. La vamos a introducir de esta forma. Y cuando hagamos este movimiento también necesitamos ser muy cuidadosos, ya que es posible que esta parte de aquí roce con la pared y se pueda dañar nuestra pieza. No tengas miedo de intentarlo varias veces hasta que quede perfecto. Y aquí está. Ha quedado la instalación de la división cuando las paredes son abiertas. Ahora la instalación de los marcos para las puertas en cocina de concreto. Les decía que cuando no tenemos nariz en la parte de arriba, para que los derrames de la cubierta no lleguen hasta la puerta, es una buena idea meter el marco de las puertas algunos centímetros hacia adentro. Y de esta forma estamos brindando mucha protección a nuestro trabajo. Pero también quiero que vean que este espacio para poner el marco es prácticamente un cuadrado. Si hubiera una pequeña apertura, podemos rellenar con silicón o sellador transparente. Pero aquí tenemos otro caso en el que sí hay nariz. Pero el problema radica en que no es un cuadrado perfecto el espacio que tenemos para colocar nuestro marco. Lo que hacemos en estos casos es siempre tener una serie de calzas y cuñas que nos permitan ir ajustando nuestro marco a la manera deseada. Ahorita solo vamos a dar estabilidad, pero esta parte la puedes cortar. Colocamos tantas calzas como necesitemos y ahora sí podemos atornillar en al menos 3 lugares diferentes. Este marco es de un ancho de 6 centímetros para que pueda recibir completamente la base de la bisagra de tipo cazoleta y tiene 4 centímetros de grosor. Este es el espacio que tengo libre al interior del marco, pero a mí me gusta traslapar las puertas con el marco 1.3 centímetros. Entonces 1.3 centímetros de un lado y lo mismo del otro lado. Desde aquí hasta aquí van a llegar las puertas y es una distancia total de 69.6. En otras palabras, la puerta va a llegar hasta aquí, luego hay un espacio libre para que abra la puerta. Y luego vamos a tener las molduras con su corte 45. Y aquí se puede ver lo que te digo. Ahora, para ocultar estos espacios vacíos que deja ver el marco, voy a colocar esta moldura primeramente en la parte superior, ya que es lo primero que va a ver el cliente. Estas molduras van clavadas al marco de la puerta con un clavo pequeño sin cabeza, tal vez aquí y aquí. Clavamos la siguiente moldura al marco de la puerta y hasta el último vamos a dejar la moldura de abajo. En este caso no podemos clavar, pero sí podemos poner pegamento en esta parte de aquí. Y en mi ciudad venden un pegamento especial para pegar al concreto. Sin embargo, en esta parte de aquí, claro que sí podemos clavar. También existen pegamentos para pegar en el azulejo. Espero que todo vaya quedando a la perfección y si tienes una duda me la puedes escribir aquí en los comentarios. No me quiebro mucho la cabeza instalando cajoneras, yo armo todo el mueble de manera exterior y después solamente llego y lo meto dentro del espacio. Ahora con mucho cuidado vamos a meter esta cajonera, instalamos los rieles para que abran y cierren los cajones y también instalamos las molduras con el método que ya hemos visto. Ahora les quiero mostrar una cosa de qué es lo que pasa atrás de la cajonera. Para eso los que tengan SketchUp vamos a ir al menú de ver y donde dice cortes de sección nos va a salir esta barra de aquí
y es para hacer cortes y queremos ver el corte que se encuentra de color azul. Le damos un nombre y aquí se puede ver cómo nos puso todo un cuadrado para los cortes. Presionamos la M de mover y ahora sí podemos cortar nuestro dibujo. Como les decía, aquí en la cajonera hay un espacio en la parte de atrás entre la cajonera y la pared para que cualquier descuadre o restos de concreto que se encuentren en la parte de aquí no estorben con la instalación. De la misma forma, nuestro mueble tiene su respaldo. Ahora sí, volvemos a presionar la tecla M y jalamos el mouse hacia arriba. Aquí tenemos las divisiones, la estufa y la pared. Nos acaba de llamar nuestro compañero y dice que le fue muy bien, no solo por nuestra guía, sino que además él ya tiene algo de experiencia en el uso de herramienta y como ayudante. Si tú eres un experto y tienes algún consejo para nuestro amigo principiante, te pido que nos lo dejes aquí en los comentarios y yo me comprometo a hacer un nuevo video. Te pido que nos des un like, con eso nos ayudas mucho, nos ayudas con un like. Suscríbete a mi canal, comparte la información y bienvenido a esta comunidad. Recuerda que estoy en vivo durante todas las premiere de mis videos. Hasta la vista, baby.